Buen día, bienvenidos a la sesión 34. Estamos en la semana 9 y estamos viendo medidas de tendencia central para datos agrupados en Excel. Entonces, vamos a ver que con Excel pueden hacer este tipo de ejercicios muy rápido y muy preciso. Entonces, lo primero es, vamos a capturar el ejercicio que tenemos en la diapositiva. Lo vamos a pasar aquí a la tabla de datos. Hay que checar bien límite inferior, límite superior y frecuencia del intervalo. Una vez que ya capturamos los datos, el primer dato que vamos a calcular, que vamos a necesitar es el total de la muestra. Para eso vamos a hacer la sumatoria de las frecuencias de cada clase. Entonces nos vamos a situar aquí, vamos a poner el igual, ponemos suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos los datos de esa columna, cerramos paréntesis. Nos quedan 14.708. Vamos a ir rellenando las columnas que necesitamos. El siguiente dato es la marca de clase. Marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y límite superior. Entonces vamos a poner un igual, abrimos un paréntesis. Seleccionamos límite inferior más límite superior, cerramos el paréntesis y los dividimos entre 2. Y ya se nos rellena en automático toda la columna. Nada más hay que checar que sí vaya todo bien. Pueden comprobarlo. La marca de clase para la clase 5 sería la suma de 51 más 55, les va a quedar 106, dividen entre 2 y les va a quedar 53. Va todo bien. Luego, frecuencia del intervalo por marca de clase. Ponemos un igual, seleccionamos la primera frecuencia y lo multiplicamos por la primera marca de clase. Damos Enter y también ya se nos va a rellenar toda la columna. Luego, necesitamos los límites real inferior y límite real superior. Para eso, primero hay que checar la unidad de variación. La unidad de variación es la diferencia entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase. Entonces aquí tenemos entre el 35 y el 36, hay un entero, esa es la unidad de variación, es un 1. Entonces para el límite real inferior le vamos a restar media unidad de variación al límite inferior. Entonces aquí vamos a poner igual a, ponemos el límite inferior y le vamos a restar 0.5. Se nos va a rellenar toda la columna. Para el límite real superior ponemos igual, seleccionamos el límite superior y le vamos a sumar 0.5. Entonces ya tenemos los límites reales. Ahora aquí me pone con un 2. Este es frecuencia acumulada. Nada más que como le estoy poniendo en mayúscula, si lo dejo así como para evitar confusiones con el FI que tenemos aquí, que no hace distinción con mayúsculas y minúsculas, por eso le pone aquí un 2. Per se va a ser frecuencia acumulada. Aquí le ponemos acumulada. Entonces quedamos que la frecuencia acumulada para la primera clase es la frecuencia de esa misma clase. Aquí nos va a intentar rellenar todo, vamos a ponerle control Z. Nos vamos a ir a la segunda. Y entonces la frecuencia acumulada va a ser la frecuencia de esa clase más la frecuencia acumulada de la clase anterior. Seleccionamos, le damos Enter. Aquí nos ponemos en la esquina inferior derecha y vamos a extender la fórmula. Checamos que todo coincida. Y vamos a la siguiente columna. Tenemos frecuencia del intervalo por el logaritmo de la marca de clase. Entonces vamos a poner un igual. Frecuencia del intervalo es la columna D. Y lo vamos a multiplicar por logaritmo. Aquí lo ponemos log. Y aquí nos va a marcar varios. Vamos a usar logaritmo base 10. Entonces log 10. Abrimos un paréntesis. Nos va a pedir el número. Es la marca de clase. Es la columna E. Cerramos paréntesis. Enter. Pueden tomar uno de muestra para checar que sí coincidan los números. Vamos bien. Última columna, frecuencia del intervalo entre marca de clase del intervalo. Entonces, igual a, frecuencia del intervalo es la columna D, y lo vamos a dividir entre marca de clase, que es la columna E. Damos Enter y checamos que todo coincida. En cuestión de sumatoria, necesitamos la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Entonces nos colocamos en la columna F, vamos a poner igual, suma, abrimos un paréntesis, y seleccionamos los datos de la columna. También necesitamos la sumatoria de la frecuencia del intervalo por el logaritmo de la marca del intervalo. Los colocamos en la columna J. Damos igual, suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos los datos de esa columna. Hacemos lo mismo con la frecuencia del intervalo entre marca de clase y el intervalo. Igual, suma, abrimos un paréntesis, seleccionamos los datos de esa columna, cerramos, Enter. Muy bien, ahora una vez que ya tenemos todos estos datos, el ejercicio nos pide media
media aritmética, mediana, moda, media geométrica, media armónica, cuartil 1, decil 6 y percentil 35. Aquí yo le agregué lo de amplitud porque lo necesitamos para las demás. Amplitud, quedamos que es la diferencia entre los límites inferiores consecutivos. Por ejemplo, aquí podemos tomar 36 menos el 31. Les va a quedar un 5. Aquí voy a intentar rellenar, le damos control Z. Ahora, media aritmética. Ponemos el igual. Media aritmética es la división del resultado que nos quedó de la sumatoria de la frecuencia de clase por la marca de clase. Aquí lo que tenemos en F7. Lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es lo que tenemos en D7, entre el 14.708. Checamos si nos queda de 40.7954, vamos bien. Ahora para la mediana, primero necesitamos saber la posición. Hay que checar cuál es la clase que contiene esa posición. Para la posición, vamos a poner un igual. Vamos a abrir un paréntesis. Es el tamaño de la muestra. Le vamos a sumar un 1, cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Nos queda la posición 7354. Eso lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Checamos, la primera es que es 3758, se queda corto. 7393, este sí lo contiene, entonces está en la clase 2. Entonces para la mediana, vamos a poner un igual. Quedamos que es el límite real inferior de la clase que lo contiene. Quedamos que es la clase 2, entonces su límite real inferior es el 35.5. Le vamos a sumar la amplitud del intervalo, que es el 5, que multiplica el cociente de. Entonces ponemos el símbolo de multiplicación, abrimos un paréntesis. Vamos a abrir todavía otro paréntesis para poner el numerador. En el numerador es el tamaño de la muestra entre 2. Le vamos a restar la frecuencia acumulada de la clase anterior. Checamos y la frecuencia acumulada es la celda que está en la posición y 2. Cerramos el numerador, ponemos un entre y lo vamos a dividir entre la frecuencia de la clase que contiene a la mediana. Es la celda que está en la posición de 3. Cerramos el segundo paréntesis y enter. Checamos 40.4367, vamos bien. La moda es un poquito más sencillo. Hay que buscar la clase que tenga mayor frecuencia. Checamos si la que tiene mayor frecuencia es la clase 4. Entonces aquí vamos a poner un igual. Vamos a poner el límite real inferior de la clase 4, que es el 45.5. Le vamos a sumar amplitud del intervalo, que es el 5, que multiplica el cociente de. Entonces aquí por, abrimos dos paréntesis. Y vamos con el numerador, es frecuencia del intervalo. Aquí tenemos una frecuencia de 3796. Le vamos a restar la frecuencia del intervalo anterior, que son los 3084. Cerramos el paréntesis, estamos cerrando el numerador. Y lo vamos a dividir entre, vamos a abrir otro paréntesis para poner el denominador. Es 2 veces la frecuencia del intervalo, entonces 2 por frecuencia del intervalo, es lo que tenemos en D5, el 3796. Le vamos a restar la frecuencia del intervalo anterior, que es lo que tenemos en D4, el 3084, y le vamos a restar la frecuencia del intervalo posterior, que son los 435, lo que tenemos en D6. Cerramos un paréntesis que cierra el denominador y cerramos otro que nos cierra el cociente. Damos Enter y obtenemos 46.3740, vamos bien. El siguiente es media geométrica. Media geométrica quedamos que es el antilogaritmo de el cociente de la sumatoria de la frecuencia del intervalo por el logaritmo de la marca de clase. Toda esa sumatoria va dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces aquí ponemos un igual. Quedamos que el antilogaritmo es un exponencial base 10. Entonces podemos poner 10. El símbolo de potencia es el como gorrito. Lo pueden colocar con la tecla que está por las flechas de navegación, el Alt-GR, y ya tienen que buscar entre su teclado cuál es el que tiene el de potencia. Mi teclado está donde se abre el corchete o la llave.
Abrimos un paréntesis y quedamos que es un cociente. Es la sumatoria de la frecuencia del intervalo por el logaritmo de la marca de clase. Es lo que tenemos en J7. Lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es lo que tenemos en D7. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Checamos 40.3500, vamos bien. Ahora media armónica. Media armónica es el cociente del tamaño de la muestra, que es lo que tenemos en D7. Lo vamos a dividir entre la sumatoria de la frecuencia del intervalo sobre marca de clase del intervalo, es lo que tenemos en K7. Damos Enter. 39.9079, vamos bien. Ahora, para usar la fórmula para encontrar el cuartil 1, decil 6 y percentil 35, lo primero que necesitamos es la posición de cada uno. Entonces, vamos con el cuartil 1. Para la posición vamos a poner un igual. Ponemos el 1, que es el número del cuartil, por. Abrimos un paréntesis, el tamaño de la muestra. Le sumamos un 1, cerramos el paréntesis y dividimos entre 4. Ya que son cuartiles. Obtenemos un 3677.25. Entonces, en la frecuencia acumulada hay que buscar cuál es la clase que contiene esta posición. Checamos si la primera llega hasta el 3758. Entonces, la primera ya contiene al cuartil 1. Entonces, con eso ya vamos a poder aplicar la fórmula a la clase 1. Entonces, vamos a la fórmula del cuartil 1, le ponemos un igual. Necesitamos el límite real inferior de esa clase. Es el 30.5, le vamos a sumar amplitud del intervalo, que es el 5, que multiplica al cociente de, entonces abrimos un paréntesis y vamos a abrir todavía otro paréntesis para ir poniendo el numerador. Entonces aquí vamos a poner el número de cuartil, que es el 1, por el tamaño de la muestra. Lo vamos a dividir entre 4. Le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Como esta es la clase 1, el intervalo anterior pues, tiene una frecuencia de 0. Cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo, que es lo que tenemos en la celda D2, el 3758. Cerramos el paréntesis para que cierre el cociente y damos Enter. Tenemos un 35.3922. ¿Vamos bien? Ahora para el decil 6. Primero hay que encontrar la posición, entonces ponemos un igual, ponemos el número del decil, que es el 6. Ponemos multiplicación, abrimos un paréntesis, tamaño de la muestra, más 1, cerramos el paréntesis y dividimos entre 10 porque son deciles. Obtenemos un 8825.4. Hay que buscar en la frecuencia acumulada cuál es la clase que contiene esta posición. Checamos, la primera llega hasta 3700, se queda corta, la segunda es hasta 7300, se queda corta, la tercera llega hasta el 10477, esa es la que contiene la posición del decil 6. Entonces vamos a usar la fórmula en la clase 3. Entonces ponemos un igual y ponemos el límite real inferior de la clase 3, que es lo que tenemos en la celda G4. Le vamos a sumar amplitud del intervalo, que es lo que tenemos en la celda B9, que multiplica, ponemos multiplicación, abrimos doble paréntesis, otra vez el número del decil, 6, por el tamaño de la muestra, dividimos entre 10, le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior, checamos, frecuencia acumulada está en la columna I del intervalo anterior, sería I3, cerramos paréntesis para que cierre el numerador, entre frecuencia acumulada del intervalo. Es lo que tenemos en la celda D4, el 3084. Cerramos el paréntesis para que nos cierre el cociente y pulsamos Enter. Obtenemos 42.8213. ¿Vamos bien? Ahora para el percentil 35. Primero necesitamos la posición. Entonces vamos a poner un igual. Ponemos el 35 que multiplica. Abrimos un paréntesis, el tamaño de la muestra, más 1. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 100 porque estamos con los percentiles. Obtenemos un 5148.15. Buscamos en la frecuencia acumulada cuál es el que contiene a esta posición. Checamos si va a ser la clase 2. La primera llega hasta el 3700 y la segunda llega hasta el 7300. Esa ya contiene al 5148.
Entonces vamos a usar la fórmula en la clase 2. Ponemos un igual y necesitamos límite real inferior, que es el 35.5, lo que tenemos en la celda G3. Le vamos a sumar amplitud del intervalo, que es lo que tenemos en la celda B9, que multiplica al cociente de, abrimos un paréntesis, abrimos otro paréntesis para el numerador, es el número del percentil, 35, por el tamaño de la muestra, entre 100. A esto le vamos a restar la frecuencia del intervalo anterior, frecuencia acumulada, perdón, frecuencia acumulada del intervalo anterior, es lo que tenemos en la celda I2. Cerramos paréntesis para que cierre el numerador, entre frecuencia del intervalo, es frecuencia de la clase 2, es lo que tenemos en la celda D3, el 3635. Cerramos paréntesis para que cierre el denominador y le damos Enter. Obtenemos un 37.4116 y así ya terminamos.